A lo largo de la historia es válido afirmar que cada movimiento literario ha surgido en contraposición de otro movimiento literario, generalmente movimientos que estuvieron antes que ellos. Ahora bien, a mediados del siglo XIX surgen dos movimientos muy importantes en la historia de la literatura. Debemos hablar del simbolismo y del parnasianismo. Hablando del simbolismo, se exalta la belleza, los sentidos, se utiliza la poesía y se recurre bastante a la metáfora, esto en las composiciones. Referente al parnasianismo, se trata también de un movimiento literario enfocado en la poesía y se da relevancia al objetivismo de fondo. Por otro lado, el exponente más importante en el simbolismo sin duda es Charles Baudelaire. Entre tanto, en el parnasianismo debemos hablar de Theodore de Bambigny. Los dos movimientos son muy importantes ya que sientan las bases para el modernismo y también influyen en la creación de las vanguardias más adelante en el siglo XX. Baudelaire impuso y expuso una nueva forma de escribir poesía. El clasicismo se presentó la ruptura racial, dio creación a la métrica, terminando en la temática. Además, criticó la aparición de la ciudad moderna y contemporánea, que era dirigida por una burguesía, decía él, decadente y moralmente muy mal. Siempre rechazó la tecnología, la revolución científica y la convergencia. De allí regresó a la poesía, la aparición de eh, el presente y el manejo pues, del reloj. Hay que decir que el caligrama es un estilo de escritura, de prosa, y la temática es de manera concordante a la figura y que constituyen las palabras creando una imagen visual, pues además de lo escrito. El caligrama se convirtió en una disruptiva y de manera, según las vanguardias estéticas pues, del siglo XX. De allí pues, salió el cubismo, el orfismo y el surrealismo. Y algo importante fue la idealización de la poesía del verso libre y la precisión de tipográfica, y también empezaron los nuevos tipos de reproducción como fueron el cine y el fonógrafo. Y pues para culminar pues la importancia del cine en el siglo XX, nos presentan cintas pues, que hablaban de acontecimientos históricos y además movimientos culturales sociales muy relevantes. El cineasta introdujo al lector y al amante del cine un poco pues, a ese lenguaje cinematográfico, mostrando las realidades a través de la visión pues, que ellos tenían. Tenían la parte social y el alcance sobre temas de conflicto históricos y además de dramáticos, pues también de los diferentes artistas. Y allí vimos pues películas, por ejemplo, como John Ford, que empezó en el siglo XX y que además eran movimientos sociales, como Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, La Primera Guerra, que se fue, la película que se llamó Senderos de Gloria, Qué bello es vivir de Frank Capra, que allí estuvo El optimismo crítico, y La delgada línea roja de Terence Malick. O sea que sí fue importante el cine en el siglo XX, pues por todas estas corrientes que se dieron anteriormente para que esto se diera hoy en día así. La metamorfosis representa temas tan actuales como la marginación y la soledad que sufren las personas que por una u otra razón viven aisladas de la sociedad. La metamorfosis es un relato dividido en tres partes donde se narra la transformación de Gregorio Samsa, un viajante de comercio de telas, en un monstruoso insecto y el impacto que tendrá este acontecimiento no solo en su vida, sino en la de su familia. El tema central de la obra gira en torno a la incomprensión de la que es víctima el personaje protagonista, Gregorio Samsa, quien sufre una completa metamorfosis y amanece transformado en un insecto. Gregorio Samsa simboliza la desvalorización del hombre que no representa ninguna utilidad y del que no se obtiene ya ningún provecho. Su propia existencia, instrumentalizada y objetivada, se le ocultó mientras andaba distraído en la enajenación del trabajo productivo. Haber tenido conciencia de esto fue su tragedia. Por su parte, Un perro andaluz refleja el ambiente de la residencia de estudiantes en la que Dalí, Lorca y Buñuel convivían.
se cuenta que el escritor iba a hablar con Buñuel y Dalí para desahogar sus penas tras las disputas que tenía con su padre a causa de su orientación sexual y que en estas conversaciones él también se alteraba y gritaba, a lo que los dos artistas respondían, mírale, ladra como un perro andaluz. En este caso, sería una película acerca de la homosexualidad, la incomprensión y el rechazo que puede llegar a acarrear. Lo que vemos es un retrato de la homofobia, tanto para con los demás como sobre todo para consigo mismo. Al tratarse de una obra surrealista, Un perro andaluz busca que las imágenes surcan una tras otra sin tener en cuenta la coherencia o el sentido. Se busca dejar de lado el control ejercido por la razón y permitir que las ideas fluyan libremente. En síntesis, a mediados del siglo XIX, Baudelaire utilizó el término vanguardias. Hoy este término se utiliza para describir aquellas actitudes de determinados creadores que adoptan posiciones diferentes a las tradicionales. Algunas vanguardias incursionaron e influyeron en el cine y otras han surgido del cine mismo. Digamos entonces que se puede hablar de un cine no figurativo y figurativo, del cine puro, del abstracto, del impresionista, del absoluto. Este es el periodo del cine de vanguardia y de él se puso el acento del cine surrealista, que marcaron dentro del cine alternativo, de reflexión, de trascendencia como Un perro en andaluz, como muestran las imágenes en el cortometraje de YouTube. Una verdadera revolución en los modos de mirar, una ruptura absoluta con todo el lenguaje cinematográfico. Ponen en escena algunos de los tópicos del surrealismo, el amor fou, el deseo y la represión, la crítica a la moral burguesa, a las relaciones insólitas, la resistencia a cualquier significación que fije su sentido poético. Del mismo modo, las otras dos obras cinematográficas hacen una crítica a la sociedad. Estas no hacen por odio ni por rencor, sino más bien para ayudar. Frank Kafka, autor de La Metamorfosis, y Charles Baudelaire, junto con Luis Buñuel y Salvador Dalí, escritores, plasman sus vivencias y sentimientos en sus obras. Finalmente, citando a Apollinaire, poeta, creador y productor de los caligramas, destacado por haber acuñado términos que cambiaron la historia del arte para siempre. Un estilo de escritura de prosa en la que se hace la temática de manera concordante con la figura que construye las palabras, creando así una imagen visual además de lo escrito. El caligrama se convirtió en una disruptiva manera de seguir con las vanguardias estéticas de principios del siglo XX. Sin embargo, su existencia o nacimiento tiene muchísimos años y especialmente en caligrafía árabe y oriental.